Muy buenos días, estimados brigadieres de metodología de la investigación. Bueno, esta presentación en realidad, más que clases, tiene que ver justamente con algunos recordatorios. Bueno, mañana tenemos nuestra primera evaluación que comienza a las 8 de la mañana, ¿cierto? Que será subida a Moodle y luego deben enviar vía correo electrónico, ¿cierto? La prueba. Eh, a grandes rasgos, ¿no? Yo sé que no van a estar pensando en el diseño metodológico del trabajo, lo tengo muy claro. Quiero que se enfoquen esencialmente en la diapositiva número 3, ¿ya? Deben tener bastante claro, ¿cierto? Lo que es un paradigma, lo que es un enfoque, lo que es un diseño, un tipo de estudio y también los objetivos que también estuvimos repasando ciertamente la semana pasada. El Power número 3 es fundamental, ¿cierto? Para el estudio, ¿cierto? Eh, de la prueba del día de mañana, esencialmente porque prácticamente todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Ha sido aplicar. Yo espero que les vaya muy bien, ¿no? Las clases, cuando comienza la cuarentena, ¿cierto? Las clases se interrumpen justamente cuando estábamos terminando, ¿ya? Cuando estábamos terminando este Power, por lo tanto, bastante ya habíamos visto, bastante ya habíamos aplicado. Los Power están diseñados prácticamente para que sean autodidactas. Si tienen alguna consulta, obviamente me las pueden hacer a través del correo electrónico. Eh, Me imagino que tienen bastante claro que tiene que existir secuencia, lo hablamos en las clases de Zoom también, ¿ya? Tiene que existir secuencia lógica respecto de los pasos que ustedes plantean a partir de un paradigma. Un paradigma no puede tener un enfoque distinto o un diseño también distinto, salvo cuando es sociocrítico. Bueno, ahí las cosas pueden cambiar, pero hay que elegir con bastante precisión cómo usted abordaría, ¿cierto? Una investigación, de acuerdo, obviamente, al plan que usted se le entrega, ¿ya? Respecto de bueno, yo creo que vamos a retomar la próxima semana, ¿no? Respecto a las etapas de investigación, por lo menos si continúan luego de la prueba, ¿ya? Luego de la prueba, si continuamos, vamos a seguir con este paso uno. Hay muchos grupos que ya han entregado el título, que ya hemos consensuado, digamos, el título, y que por lo tanto tienen que estar trabajando por lo menos en las primeras tres fases del paso 2, ¿no? Por lo tanto, la próxima semana estaríamos realizando, ¿cierto? Estaríamos conversando, ¿cierto? Discutiendo de qué se refiere una pregunta rectora, de las tesis y de las hipótesis de investigación, ¿ya? Eso a partir de la próxima semana, porque me imagino que van a estar, por lo menos hoy, pendientes, ¿cierto? Y estudiando todo lo que tenga que ver con la prueba del día de mañana, ¿cierto? Mañana martes 7 de abril. Yo espero que les vaya bien, sé que han aprendido. Los Cook estuvieron bastante decentes y presentables, ¿cierto? Hubo notas buenas, sí. Eh, pero lo importante es que entiendan esta lógica, ¿no? Esta lógica. Y la próxima semana vamos a retomar lo de las etapas de investigación, esta vez sí avanzando como corresponde, ¿ya? En términos de las etapas. Algunos grupos van bastante adelantados, otros van un poquito más atrasados. Sé que va a costar, esto de los pasos metodológicos son así. Así que la próxima semana estaríamos viendo las últimas tres fases de este paso número 2, ¿cierto? Para poder concretarlas, ¿cierto? Dentro de este mes y continuar con los siguientes pasos, ¿no? El paso 3 tiene que ver justamente con los objetivos, ¿cierto? El objetivo general y los específicos, que va a ser muy fácil, me imagino, de hacer producto de que ustedes ya van a tener un tema, ya van a tener un montón de justificación respecto a su trabajo. El paso 4 tiene que ver con la metodología, con el paradigma, el enfoque, el diseño, el tipo de estudio, etcétera. El paso 5 tiene que ver con la bibliografía del formato APA, ¿cierto? Que vamos a tener que revisar formato APA en algún momento. Y el paso 6, ¿cierto? Es la construcción, ¿cierto? De el instrumento de investigación, sea encuesta o sea entrevista para este caso. Obviamente no se aplica, se construye el instrumento, no se aplica. ¿Ya? Así que lo vamos a ir viendo la próxima semana. De todas maneras, está
está todo aquí en la diapositiva por si tienen alguna duda, alguna consulta, y les voy a mandar también otro Power, ¿cierto? Que pueda complementar. Pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Siempre les estoy mandando los Power, siempre estoy tratando de resolver todo tipo de dudas y consultas al respecto. Me interesa que revisen bien y estudien bien, ¿cierto? Lo que tiene que ver con, la presentación número 3, ¿cierto? Que tiene que ver con los paradigmas, y por favor siempre, siempre revisen este video antes de realizar la clase por Zoom, ya, para que no lleguemos así como, bueno, profesor, que hay que ser, que hay que preguntar, ¿ya? Bueno, para hablar un poquito de la prueba de mañana, a modo de resumen y de repaso, ¿no? Acuérdense que el paradigma, ¿cierto?, es este modelo con el cual yo voy a construir en el fondo la puerta de entrada, ¿cierto? Con el cual yo voy a construir investigación. Y este puede ser de tres formas, de tres pasos en el fondo. Hay tres tipos: el positivista, que habla del modelo cuantitativo; el interpretativo, que habla del carácter cualitativo; y el sociocrítico, que puede tener un carácter más bien mixto. Acuérdese que el paradigma positivista, ¿cierto? Tiene este modelo cuantitativo que habla única y exclusivamente de la investigación científica propiamente tal, ¿ya? Que se basa en torno a números, ¿cierto? Mientras que el paradigma interpretativo habla única y exclusivamente de este enfoque cualitativo, ¿ya? Más bien descriptivo, interpretativo, ¿ya? Y que solamente tiene conceptos y tiene definiciones, ¿cierto? Y mientras que el paradigma sociocrítico, que está mucho más relacionado a las ciencias sociales, ¿ah? Pero también se apoya en números, ¿ah? Ojo con eso. El paradigma sociocrítico por lo general es ocupado en ciencias sociales, en educación, pero también no deja los números de lado y por lo general complementa bastante la investigación. Luego tenemos los enfoques, ¿ya? Los enfoques de investigación, también tres: cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿ya? Que si uno sigue la diapositiva 3, ¿cierto? Perdón, la presentación 3, incluso hay un cuadro comparativo bastante clarificador en la diapositiva 18, ¿cierto? Ahí están las comparaciones, ¿no? El cuantitativo usa números, el cualitativo usa palabras, ¿cierto? Definiciones. El cuantitativo usa preguntas cerradas, del sí, no, de qué porcentaje, de cuánto número, mientras que el cualitativo, como usa entrevista, usa preguntas más abiertas, de análisis, de reflexión y de interpretación. Ya el cuantitativo usado en ciencias exactas, no necesariamente, sino que, pero por lo general las ciencias exactas ocupan el paradigma positivista. Pueden existir un montón de otras, no sé, pues, encuestas, no sé, pues, de aprobación de cierta autoridad política, por ejemplo, que es absolutamente positivista, es de ciencia social, pero tiene un paradigma absolutamente positivista porque uno lo que quiere es ver números, porcentajes, por ejemplo. ¿Ya? Y el enfoque cuantitativo, ¿cierto? La recolección a partir es numérica, y en el caso cualitativo, ¿cierto? A través de observación y a partir de entrevistas, ¿ya? Luego hablamos del diseño, ¿no? ¿Se acuerdan del diseño? El diseño cuantitativo, ¿cierto? El enfoque cuantitativo tiene dos tipos: el experimental y el no experimental. Mientras que el cualitativo tiene el interactivo y el no interactivo. Ya recuerden ustedes que en el enfoque cuantitativo el experimental tenía tres elementos: el experimental, el semi-experimental y el caso único; y el no experimental, el exploratorio, el descriptivo, el explicativo y el correlacional. Les recuerdo que en este caso, en la investigación cuantitativa experimental, en esta clasificación, ¿cierto? En el experimental dice que el investigador manipula, ¿cierto?, nuevas variables, controla y mide cualquier cambio en otras variables. Es decir, hay un descubrimiento, hay conocimiento nuevo, ya nuevo, exclusivo y único, ya eso es lo importante. En el semi-experimental se reduce, ¿cierto? Se reduce este conocimiento, ¿cierto? ¿A qué cosa? A una selección, a una preselección, a una selección aleatoria, ¿cierto? Con un grupo específico, ¿ya? Como es el caso, digamos acá en la diapositiva 23 aparece, ¿cierto? Establecer el grupo más veloz de la especie felina. Ya aquí tenemos un grupo y se quiere jugar con una variable al respecto.
Puede haber un descubrimiento nuevo, por cierto, pero ya sabemos lo que es un grupo felino, ya sabemos lo que el indicador, ¿no? Que habla de la velocidad. Por eso que se reduce el conocimiento, que si bien es nuevo, está en base a otros estudios. Y finalmente el caso único, ¿cierto? Que es un diseño particular, exclusivo, ¿cierto? Pero de un sujeto o una unidad muy, muy puntual, como en el caso de la enfermedad llamada elefantiasis. En el caso de la investigación cuantitativa no experimental, tenemos 4 métodos, ¿cierto? El exploratorio, el descriptivo, el explicativo y el correlacional. El exploratorio, ¿cierto? Se realiza cuando no existen investigaciones previas al respecto, pero de estudios ya sólidos, ¿no? Ya consolidados, digamos, para la ciencia. Por ejemplo, espero que se acuerden en la clase, ¿no? El análisis de las consecuencias de la pancreatitis, ¿cierto? En el colon en mayores de 65 años. Acá tenemos un estudio, ¿cierto? De los adultos mayores con pancreatitis, ¿cierto? Cuestión ya estudiada, pero hay un fenómeno que no ha sido estudiado, que no ha sido abordado, y por eso que es absolutamente exploratorio. Luego tenemos el descriptivo, que simplemente señala rasgos, ¿cierto? Descripciones o atributos, ¿cierto? De una población o sujeto de estudio. ¿Ya? Y por eso que es descriptivo a partir de lo que se establezca, por ejemplo, en una encuesta. Luego el explicativo lo que hace es dar razones, por eso se llama explicativo, porque explica, ¿no? Entrega razones de un fenómeno, ¿ya? Por lo general las causas de algo son explicativas, siempre, ¿ya? Siempre, y están en base a números. Y finalmente el correlacional tiene que ver con el contraste que se hace entre dos personas, dos instituciones, ¿cierto? Ya utilizando ciertas variables, ya que no se me vaya a olvidar nunca que cada una de estas tiene una particularidad. Luego saltamos al enfoque cualitativo, ¿no? Y en el enfoque cualitativo la diferencia, por lo menos vamos al interactivo, ¿no? En estos 3 puntos, en estos 3 subclasificaciones, ¿no? Etnográfica, fenomenológica y estudio de casos, es que la etnográfica toma un grupo importante, ya, grande, y para estudiar, digamos, algo tremendamente puntual, y tiene que ser in situ, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos estos ejemplos con las clasificaciones? Si hablamos de todos los brigadieres respecto del concepto o la percepción o el sentimiento que le aflora al baño de mar, bueno, eh, el conjunto de brigadieres es un estudio absolutamente etnográfico si lo hacemos a partir de una entrevista. Luego tenemos el fenomenológico, que estudia particularmente fenómenos sociales y sus consecuencias, desarrollo o causas. Y finalmente el estudio de casos, ¿cierto? También se remite a un grupo mucho más pequeño. Si lo comparamos con el etnográfico, si el etnográfico tenemos este grupo de brigadieres, bueno, el estudio de caso entonces sería un cuarto en particular, respecto de la percepción o el sentimiento, ¿cierto? Que le aflora con el baño de mar, por ejemplo. ¿Ya? Eso a modo de contraste para que lo puedan entender. En la investigación cualitativa no interactiva, ¿cierto? Tenemos análisis de concepto y análisis histórico que, bueno, en ambas la gran diferencia es que uno se remite a la historia, porque la historia no podemos estar ahí in situ, no podemos hacer entrevistas a los grandes héroes, ni mucho menos. Eso por un lado es la historia, y el de concepto, bueno, tiene que ver con elementos que tampoco uno no puede entrevistar un concepto, sino que lo que hace es investigar respecto de un concepto en particular, ¿ya? Tal como sale acá el ejemplo, ¿cierto? El análisis del concepto del terrorismo durante el conflicto mapuche en cierta región y por cierto diario, ¿ya? Y el análisis histórico, ¿cierto? No sé, un ejemplo, las hazañas navales de Lord Cochrane en el sur de Chile. No puedo entrevistar a Lord Cochrane, pero sí puedo revisar bibliografía, ¿ya? Y lo último tiene que ver justamente con los objetivos que los revisamos la semana pasada y que pueden obviamente verlos en el video de la semana pasada, ¿ya? Así que eso, estimados brigadieres, que les vaya muy bien mañana, que tengan mucha suerte. Por favor, vean este video, revísenlo, cualquier duda lo podemos abordar a partir de correo electrónico. Que tengan un buen día y una muy buena semana.